Amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, doy la gloria y la honra al Señor por permitirnos en este día reunirnos para compartir de su palabra a través de su Espíritu Santo también. Gracias le damos al Señor porque pone en cada uno de nuestros corazones la disposición para no desfallecer en el propósito que Él tiene para su iglesia. En el día de hoy quiero tratar un tema bastante polémico que es el proceso de teología académica o sistemática y la teología bíblica, la verdadera teología de la que habla la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando oímos teología sistemática, muchos de nosotros todavía pensamos que son los teólogos bíblicos. La teología sistemática o académica es la teología que se adquiere en un seminario, ¿verdad? Que todos sabemos qué tenemos que hacer para tener y poseer ese título. Nos inscribimos en una universidad, terminamos un pensum académico y nos graduamos de teólogo. Pero la teología bíblica no es tan académica ni tan intelectual, es práctica. Es teología práctica, extractada de la palabra y del Espíritu Santo del Señor. Yo no creo particularmente yo no creo en la teología sistemática o teología académica. Y yo les voy a tratar de explicar por qué, muy rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Por qué estudiamos teología? ¿Y qué necesitamos para poder estudiar esa teología bíblica? Estamos hablando, yo voy a hablar de la teología bíblica porque realmente la teología académica o sistemática no es mi norte ni creo que sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es la teología? Pues es el estudio de Dios, de su persona y de sus obras. Esa es la teología bíblica, pero la teología sistemática o académica es conocimiento de Dios, que es tremendo, ¿verdad? Entonces, un buen estudio de la teología bíblica debe abarcar temas como los siguientes: los atributos y el carácter de Dios, la Biblia como la revelación de Dios, el hombre, porque el hombre forma parte de la obra de Dios y del plan de Dios, la salvación, ¿verdad?, que es la obra de Dios para rescatarnos a cada uno de nosotros del pecado y de sus consecuencias, de la iglesia, también es un tema que tenemos que tratar, o sea, la obra de Dios en cada uno de nosotros, y de los eventos por venir. Para mí, estos son algunos de los temas que la teología bíblica, la teología que realmente el Señor espera que nosotros pongamos en práctica, debe contener. Ahora, es importante la teología. O sea, hoy estamos viviendo la teología esta que ya todo el mundo, que termina siendo teología dañina, porque las personas se sienten con la autoridad para decir: yo sé quién es Dios, yo lo conozco y yo digo cómo debe ser el manejo de la relación con Dios. Pero se les olvida una gran circunstancia, que es que el Espíritu Santo es el que revela al Señor. La otra parte de la revelación del Señor es a través de Cristo, su Hijo, que está escrito ahí en la palabra, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículos 16 y 17, dice algo que nos ayudaría de pronto a aplicar esto, ¿verdad? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjense que el Señor nos indica que es a través de la Escritura y del Espíritu como Él nos va a aprovisionar de lo que necesitamos saber y de lo que Él deja conocer de Él, porque evidentemente
nunca podremos conocerlo tal cual es hasta el día que estemos en su presencia. Si nos fijamos en el estado de la mayoría de iglesias, nos damos cuenta de la necesidad urgente de un mejor entendimiento de la verdadera y sana doctrina. Entre los pastores y maestros de la iglesia hoy hay una gran necesidad de una verdadera teología. Hay una gran necesidad de una verdadera teología. En los días de la apostasía, cuando la mayoría de las personas ya se ha apartado de la Biblia y de la sana doctrina para seguir entendimientos de hombres, es importante que nosotros no demos por sentado de que yo puedo conocer a Dios a través del activismo, que yo puedo conocer al Señor y vivir una relación con Dios a través de la emoción, a través de todo un acto preparado. No. El Señor dice, ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que prediques cualquier cosa, sino la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad y se volverán predicadores de fábulas. Pero tú, o sea, tú y yo, los cristianos discípulos del Señor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con este ministerio o con tu ministerio, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿es importante la teología bíblica en el día de hoy o desde que el Señor nos la dejó? Mi respuesta es que sí, que por supuesto es importante. Pero ¿cuál es entonces la verdadera práctica de la teología bíblica? Muchos identifican que es un ejercicio meramente intelectual y académico. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque a través de un ejercicio intelectual y académico yo no puedo conocer al Señor. Es un ejercicio en el que entra todo nuestro ser, pero manejado por el Señor. Amén. Espíritu Santo. Con la provisión que Él nos da, su palabra, su espíritu y la vida de Cristo. ¿Por qué es importante la teología? Porque nos ayuda a evitar los errores en que podemos incurrir nosotros o en que nos pueden hacer incurrir personas que pretenden conocer la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La verdadera teología bíblica nos lleva a aplicarnos en el conocimiento de la palabra, en el soporte del Espíritu y a hacerlo práctico en nuestra vida. Usted y yo conocemos muchos, no puedo generalizar, pero sí conocemos muchos teólogos, académicos o sistemáticos que son la razón de lo que el Señor dijo en su momento. Dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Eso debe gritarnos a nosotros en el día de hoy. Eso no es nuevo, toda la vida ya el Señor los identificaba, y eso no era solo los fariseos y los saduceos, no, eso lo está aplicando el Señor para todos nosotros. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Tremendo, ¿verdad? Eso nos debe marcar una alerta, una fuerte alerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos durante los grandes momentos por decirlo de alguna manera, de prueba en nuestra vida? Por ejemplo, si tú pierdes el trabajo, si te enfermas, si cualquier circunstancia fuerte, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito y usted también, y lo que nos va a sostener durante todo este proceso de pruebas y de tormentas de la vida,
es la verdadera teología, ¿verdad? Entendiendo como la verdadera teología el estudio de la palabra con la guía del Espíritu Santo. Quiero ser muy claro en esto. ¿Por qué? Porque el Señor allí nos da la muestra de que todos necesitamos saber que Él es omnipotente, y eso está claro en la Biblia. Yo no necesito ir a una universidad para aprender que Dios es omnipotente. No, es omnipotente y Él nos lo dice. Usted, para atravesar esas grandes pruebas, necesita saber que Dios no solo es omnipotente, sino que es omnisciente y que es omnipresente. Si usted tiene claro quién es ese Dios, o esa parte que Dios nos permite conocer de Él, entonces nosotros podemos hallar nuestro consuelo, nuestra firmeza en el momento de prueba, nuestra fuerza, ¿verdad? Y allí estamos aplicando conocimiento que Él nos permite tener claro de parte de lo que Él es, pero a la vez nos lleva a ¿qué? A hacerlo práctico en nuestras vidas. Porque Él no nos engañó. En este mundo tendremos aflicciones y tendremos todas las circunstancias del mundo, pero nos advierte, pero no tengan cuidado, no teman, porque yo todas esas cosas yo las he vencido, ya yo las he vencido. Y entonces si yo tengo claro quién es el Señor, vendrá todo lo que quiera venir en contra mía como discípulo de Cristo, y yo, conocedor de quién es ese Señor en mi vida, en mi proceso, en su vida, en su proceso, yo voy a avanzar confiado, ¿verdad? Confiadamente, ¿verdad? Porque Él dice, acérquense a mí confiadamente, creyendo que le hay, que yo existo. Pero resulta que nos acercamos a un lugar, nos acercamos a un hombre, y tanto el lugar como el hombre nos fallan, porque no pueden suplir lo que solo el Señor, en todo lo que Él es, puede lograr en nuestras vidas, ¿verdad? Yo puedo decir hoy entonces que la verdadera teología no es una práctica académica, es todo lo contrario, ¿verdad? Pero usted y yo queremos conocer a Dios, por favor. ¿Por qué? Y no solo porque yo quiera conocerlo, sino que la palabra me dice a mí, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida, Pablo, ¿no? Por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo. Entonces, yo, ¿cómo le conozco? Porque creo que Él existe. Yo no puedo poner al Señor en mi circunstancia natural. Yo conozco a Leo porque yo lo conozco, yo conozco a Jaime porque sí, yo sé quién es él y tal, pero en el Señor el asunto es por fe, ¿verdad? Por fe. Y fe es la seguridad de que aún lo que yo dudo va a ser posible. Por decírtelo de alguna manera, el autor y consumador de la fe en mi vida y en la tuya se llama Cristo. Puesto los ojos únicamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense qué tremenda definición de fe, que a veces no nos las comentan nuestros amigos. Si yo pongo mis ojos en Él, yo puedo ser un hombre de fe. Mientras yo tenga mis ojos en otras cosas, yo no voy a ser un hombre de fe, porque mi fe va a ser vana, mi fe va a ser débil, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y le amamos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero, no porque nosotros tengamos un gran amor. Él nos amó primero. Y puesto que le amamos, podemos conocerle, ¿verdad? Pero para conocerle, yo necesito manejar algunas circunstancias. La primera, debo ser humilde. O sea, yo no lo puedo conocer a Él en altivez. Tengo que ser humilde. Y el Señor nos tiene muchos versículos donde nos aclara eso. La segunda, debo estar dispuesto a responder claramente al conocimiento que Él me permite tener de Él, que estamos recibiendo, ¿verdad?
Uno puede saber mucho acerca de Dios y sin embargo no le conoce completamente, ¿cierto? Uno puede saber todo lo que estoy diciendo, uno puede saber mucho acerca de Dios bíblicamente, pero aún así no significa que yo le conozca, porque Él dice que Él en algún momento nos mostrará cosas que no ha mostrado. Estoy parafraseando, pero eso es lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? Revelaré cosas ocultas que no he mostrado. Vendrá el tiempo, recuerda, dice el Señor. Así que, mis hermanos, debemos escuchar, observar, someternos y reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Y allí vamos nosotros avanzando y tenemos el gran proceso de esa teología bíblica hecho realidad en nuestras vidas. No el conocimiento que nos envanece y que llega a ser un conocimiento que no produce paz, sino que produce contienda y que produce, yo sé más que tú, mira, yo me he graduado en esto, yo tengo tales títulos, tú hiciste maestría, yo hice posgrado, y eso es el yo poderoso que no. Entonces, yo les animo a eso, o sea, rindámonos verdaderamente ante el Señor y entreguemos nuestra vida en humildad para que Él se derrame en nosotros, ¿no? Y allí le vamos a conocer. Entonces, la teología bíblica, la teología que Dios nos enseña no es mala, la que es satánica, dice, es la que se enaltece, la que pelea, y el Señor lo dice en su palabra, este conocimiento es diabólico, satánico, lo dice así el Señor. Sí lo dice. Y no creemos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.